poder alabar a Dios. Amén. Qué lindo es alabar a Dios, hermanos, de veras. Es un privilegio estar nuevamente en este lugar acá y damos gracias a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén. No estorbes a Dios. Un llamado a ponernos en la brecha, como dice el Señor. Bendito Dios. A ponernos en la brecha y no estorbar. ¿Sabe que se me vino en la mente una historia verídica? Allá por mi tierra habían unas haciendas donde habían sembradillos de algodón. Y hablando del tema que voy a hablar ahora, no estorbes a Dios, dice, se me vino a la mente traer esta analogía que quiero que me entienda. Cuando riegan con avión una hacienda, cuando usan aviones para regar el veneno para matar la plaga, usted sabe que ponen banderines para que el piloto siga los banderines, pero luego se tiene que mover. No puede poner un banderín estable porque el piloto no va a saber que ya pasó ahí, sino que deben de ser personas que traigan un banderín. Entonces la persona, cuando se ponen todos en línea para que el piloto mire y vaya derecho la línea donde pues el piloto no puede ir así, entonces el piloto va viendo todas las banderas y el avión pasa arriba de donde ellos le marcaron. Y entonces cuando pasa el avión y se va a dar la vuelta para venir otra vez, el banderín ya se quitó y se volvió a poner en donde el avión debe de pasar para marcar a donde viene. Bueno, resulta que en una de esas un banderín no se quitó, se quedó ahí mismo, le cayó el veneno y él ahí se quedó, no se quitó. Entonces pasó otra vez y el banderín no se quitó, y otra vez, 2 o 3 veces el piloto se equivocaba, no sabía dónde estaba porque miraba que el hombre estaba allá, no sabía quién le estaba marcando correcto o quién no. Entonces de repente el piloto se da cuenta que el hombre no se mueve, que quedó como estático ahí, y entonces viene y le tira el avión. El algodón ya estaba grandecito, podía él bajarse ahí y llevarse al banderín para quitarlo porque le estaba estorbando. ¿Sabe? El piloto se enojó y le pasó llevando el banderín, qué sé yo si lo mató o no, pero esa es la historia, que el banderín estaba estorbando. ¿Sabe? A veces nosotros estorbamos en la obra. A veces nosotros, la Biblia nos llama en Ezequiel que nosotros somos atalayas. En otras palabras, somos los banderines de Dios aquí en la tierra. Somos los que debemos de llevar el evangelio, de anunciar el evangelio y movernos a donde ya se sembró, ya no siembre otra vez. Vaya, siga sembrando. Vaya, no puede sembrar 2 veces en el mismo lugar, o no puede usted fertilizar 2 veces en el mismo lugar, o diríamos, no puede fumigar 2 veces en el mismo lugar, porque se echaría a perder mucho trabajo y se echaría a perder, la palabra va a ser pisoteada, la gente se aburre, ya no quieren verlo. No es bueno a veces ponerse en el camino donde Dios ya tiene destinado algo. Es bueno moverse. Y yo, pensando en este mensaje, no estorbes a Dios. Y lo vamos a desarrollar en el libro de Mateo, capítulo 16 y versos 23. Vaya conmigo, por favor, si es tan amable. Libro de Mateo, capítulo 16 y verso 23. Y luego vamos a agarrar de ahí para poder hablar un poco más y el desarrollo del mensaje. Libro de Mateo, capítulo
16 y verso 23. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Padre, gracias, bendice, Señor, este mensaje, Padre, glorifícate, Dios. Queremos, Señor, traer este consejo de tu palabra para todo aquel oyente, Señor, que esté necesitando una palabra de aliento o una palabra de reprensión o una palabra de consejo, Señor, porque tu palabra es buena para todo. Corrige, Señor, nos da consejería, nos da aliento, Padre. Tu palabra es buena para todo, es la medicina perfecta que necesitamos. Señor, que este mensaje llegue al oyente, Señor, sin problema, que el oyente necesitado y que el oyente, Señor, que anda buscando una palabra sana, Señor, para su vida, puede escucharla sin problema. Dios, glorifícate y bendice, Dios eterno, tu palabra para que llegue, Señor, al destino sin ningún problema. Dios eterno, glorifícate. Reprendemos, Señor, al enemigo, Señor, el que quiere apartar la palabra. Reprendemos las ideologías erróneas y reprendemos, Señor, todo lo que estorbe en el nombre de Jesucristo. Seas tú glorificado, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. No estorbes a Dios. Aleluya. Escúchame algo. Bendito. No dejes que la posición quite tu unción. Te alabamos, Dios. No dejes que la posición quite tu unción. El libro de Colosenses, capítulo 3. Libro de Colosenses, capítulo 3 y verso 1. El verso 2. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando se me vino el ejemplo que puse al principio, la experiencia de esta persona que era el banderín en la cual el piloto necesitaba para cruzar, para hacer su tirada, su vuelo derecho, me puse a pensar en cuántas veces nosotros como hijos de Dios estamos como paralizados, no adelantamos, no caminamos y estorbamos la obra de Dios. Y Dios quiere, hermano, que nosotros nos enfoquemos en Él. A veces nos ocupamos mucho de las cosas de esta tierra, de las cosas cotidianas, de las cosas de este mundo. Sí, Señor. A veces, hermano, nos ocupan demasiado tiempo las cosas cotidianas de esta vida y no servimos a Dios con integridad. No servimos a Dios con facilidad o con precisión, porque estamos demasiado ocupados dentro de las cosas que nosotros hemos propuesto hacer cotidianamente todos los días, y a veces a Dios no nos acordamos de Él, y Él es el que nos da la bendición. Yo quiero hablar de un personaje acá. Esta escritura, Señor, gracias, está hablando el Señor de Pedro. Está hablando de Pedro porque al principio del verso que leíamos, no en el verso, sino vámonos atrás de ese verso, en el capítulo 16. Te alabamos, Jesús. En el capítulo 16, verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta está directamente en la palabra o en la persona de Jesucristo, en la persona del Salvador, del que vino a salvar a este mundo, del que se ofreció, del que iba a ir a la cruz del Calvario a morir. Y él quería hacerles una pregunta para que ellos mismos se dieran cuenta, o los demás se dieran cuenta, qué es lo que pensaban y poderlos corregir de alguna manera. Santo. La pregunta solamente estaba basada para que pudieran ellos contestar dos razones, o darle dos respuestas que él buscaba. Aleluya. Si creían ellos que el Hijo del Hombre era Dios, que venía de Dios, o si ellos pensaban que era cualquier otra persona, y entonces poderlos corregir de alguna manera. Pero es bien importante saber que aquí hay un personaje muy extrovertido que sale adelante y contesta da una respuesta muy contundente. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Más personal, todavía más personal. Ahora Aleluya. se los pone más directo. Entonces le respondió, verso 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Y Cristo quiere decir el Salvador, el que iba a redimir al pueblo. Cristo era el Salvador, el que venía a pagar el precio por el pueblo, por los pecados del pueblo. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Pedro es alumbrado, dice la palabra, Cristo lo declara, que fue iluminado por el Padre para que pudiera contestar la pregunta que él quería escuchar de todos. Porque todos decían, es Juan, es Elías, es Jeremías o alguno de los profetas. Ninguno le pegó a lo que debería, a la pregunta que Cristo buscaba. El Padre se revela a Pedro y le dice quién es Jesús. En ese momento, escúcheme, en ese momento Pedro contesta lo que Cristo buscaba. Contesta lo que él quería escuchar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perfecto. Jesús le dice entonces, eso no te lo reveló nadie, ni carne ni sangre, sino fue el Padre que está en los cielos. Cristo, al escuchar esta pregunta, o al escuchar esta respuesta, Aleluya. toma a Pedro como un líder, como un ejemplo, y le dice a Pedro lo que sigue adelante en el verso 19 o el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. El Cristo está hablando de lo que viene del cielo, de lo que les quería escuchar. Bendito No Dios. estaba hablando de Pedro, estaba hablando de él mismo. La pregunta y la respuesta tenía que ser basada solamente en Cristo. Que ellos estuvieran envueltos, que ellos estuvieran empapados de Cristo. Que estuvieran, hermanos, que su conocimiento, que sus pensamientos diversos que tenían, que era Juan, que era Elías, lo que era Jeremías, que pudieran estar esas mentes salidas fuera de esa idea, sino que estuvieran concentrados en Cristo. Esa era, y sigue la plática siempre hablando de Cristo mismo. Por eso cuando le dice, entonces él le respondió a Jesús, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también, luego le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que era el evangelio mismo, ¡Aleluya! Cristo, el que ellos querían, en la pregunta inicial, ¿quién dicen los hombres? Cuando leí sobre esta roca que era Cristo mismo,
no es Pedro. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi casa. Edificaré mi iglesia. En otras palabras, en Cristo, no en Pedro. Con Pedro estaba hablando. Pero en la respuesta de Pedro le dice, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro, sino está hablando de ¿quién? De Cristo. ¿Estamos, hermanos? No está hablando de Pedro, sino de Cristo. Sobre la roca que Pedro había mencionado, que era la respuesta que él buscaba, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a ti te daré, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Otra palabra, Dios, Cristo le estaba entregando el evangelio de Jesucristo para que predicara, y eran las llaves para abrir los cielos. ¿Estamos? Perdón, hermano. No dejes que la posición quite tu unción. Cuando Cristo se enfrenta o tiene la conversación con Pedro, de momento que lo ilumina Dios, da la respuesta correcta. En ese momento Pedro cree que él va a ser el jefe en ese momento, que él va a ser el mayor entre todos, que él va a ser el que va a recibir todos los beneficios de lo que Cristo le está hablando, y que él es escogido como alguien especial y que nadie más podía hacer. Toma Pedro una posición. Te alabo, Jesús. Yo soy, a mí me llamaron, a mí me dijeron esto. Oh yeah, yo tengo posición ahora. Qué bueno. A mí me dijeron, Pedro, a ti te habló Dios, a ti te habló mi Padre, y a ti te voy a dar las llaves del evangelio del cielo. Entonces Pedro toma posición. Se aparta Pedro en ese momento de la unción que Dios había dado para que respondiera correctamente, y toma la posición humana de cualquier hombre aquí en la tierra, con una posición en una empresa. Ahora Pedro dice, yo soy el mero mero. Escucha por qué te voy a decir esto. Nosotros debemos de tener cuidado cuando tenemos posiciones dentro del evangelio, dentro de del lugar donde Dios nos ha puesto, las posiciones terrenales. Nosotros no somos más que una antorcha o que un banderín que anuncia el evangelio que Cristo viene. Nosotros no podemos tomar otra posición. Acordémonos que solamente somos instrumentos de Dios, con la única posición de anunciar el evangelio, sin tomar señorío en esa posición, ni pensar que esa es una posición terrenal y que vamos a ganar algún beneficio terrenal por eso. Por eso hoy en día existe mucha enredo, o diría yo mucha confusión dentro de muchos que han sido predicadores, y de repente se cambian de ser predicadores a ser estrellas de Hollywood. Ya no soy pastor, ahora soy profeta. O ya no soy pastor, ahora soy apóstol. O ya no soy esto, porque ya van subiendo de categoría. Ellos se van poniendo posiciones que no fueron dadas por Dios. Te alabamos, Dios. Tenga cuidado con las posiciones que usted va obteniendo. Mejor que digan, es más, que ni reconozcan que usted es el pastor. Y cuando lo vean predicar, dice, ¿y ese señor quién es? Qué bonito predica. Y se den cuenta por su propia cuenta que usted es el pastor. Dejemos de andar, hermano, levantando mucha pompa para eso. El evangelio no es para que nosotros, hermanos, nos engrandezcamos. Es para que nosotros nos humillemos y podamos alcanzar
la victoria, podemos Gloria a alcanzar Cristo, ir al cielo aleluya. cuando vayamos con el Señor, cuando el Señor venga. No es para que nosotros nos exaltemos ni nos hagamos, hermano, ahora estrellas de Hollywood. No es para eso. El Evangelio es para que nosotros nos humillemos y podamos predicar y llevar las buenas nuevas a todo el que necesita. ¿Se da cuenta? Hoy Pedro está cuidando una posición entre los discípulos. Ya no es el mismo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Vaya conmigo al verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando Pedro escucha estas cosas, la posición que él toma, como ya es muy importante, él no está muy bien. Escuche la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, verso 22, tomándolo aparte, saca a Jesús y le dice, escuche, lo saca del grupo y comienza a hablar con él. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La posición de Pedro ahora, después de haber declarado la gloria que ha visto, la respuesta gloriosa revelada por el Padre, que este no es cualquier hombre, no es ningún profeta, es el Hijo del Dios viviente, se cambia por una posición ahora dentro de los discípulos, y ahora se convierte en un guarda de Jesús. ¿Cuántos aquí son guardas de Jesús? Usted no puede ser guarda de Jesús. Usted no quiera defender a Jesús. Él se defiende por sí mismo. La palabra se defiende por sí misma. Por eso yo no tengo que andar peleando con nadie, que Cristo viene, que yo soy salvo, que Cristo viene pronto. Yo no puedo andar peleando con la gente, hermano, discutiendo asuntos que no tienen caso ya, porque es un hecho que el Señor viene pronto. Pero Pedro ocupa una posición que no le corresponde, una posición que no se le es dada. A él se le entregan las llaves para anunciar el Evangelio, pero en vez de anunciar el Evangelio, ahora está queriendo defender a Jesús. Posiciones que no le convenían a Pedro, una posición que a él no se la habían dado, pero él la toma porque Pedro, en el momento después que el Señor, que el Padre le revela lo que Cristo es, en el momento que él recibe entonces lo que el Señor Jesucristo le dice, se va pensando que él es importante, que ahora él es el mero entre los discípulos, y ahora él tiene que defender a Jesús. Y cuando Jesús anuncia que él tiene que morir y que va a ir a sufrir por los sacerdotes y los escribas, y va a sufrir por lo que él trae, por la bendición que él trae, por la unción que él trae, y él va a tener que morir por esa causa para poder salvar al mundo. Pedro se da cuenta que su jefe, aquel que le había declarado que ahora él es importante, que ahora a él Dios le habló y que él ahora le han entregado las llaves, Pedro cambia la posición y dice, no, yo tengo que guardar a mi jefe. Yo tengo que guardar a mi Señor. Él es el que me ha dado esta posición y yo voy a pelear hasta el fin por él. Vea, hermano, qué difícil o qué fácil poderse cambiar de posición, y en vez de ser un creyente que glorifica a Dios, ahora ser uno que anda peleando por ahí. Escuché en una ocasión una radio, hace mucho tiempo, ya como unos 15 años, que andaban unas personas peleando en la radio, que le llamaban y empezaban a discutir doctrina, a pelear posiciones, que mi doctrina es la buena y que la tuya es mala, que la tuya es del diablo y que esto, y todos hablaban de Jesucristo, pero andaban peleando posiciones. Y qué feo se ve eso, hermano, cuando nosotros cambiamos la posición que el Señor nos da.
La posición nuestra es de simplemente un creyente, un redimido, que el Señor va a levantar cuando Él venga en su gloria. Sí, Señor, aleluya. Esa es la posición que nosotros deberíamos de pelearla. Esa es la que deberíamos de pelear, pero no se puede pelear porque es un regalo de Dios y esa nadie me la puede quitar. Un regalo, hermano, y inmerecible. Él me lo dio a mí. Pedro se preocupa por Jesús. Pedro se preocupa por el hombre que mira enfrente y se olvidó del que había declarado el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces se lo saca y mire cómo queda mal Pedro acá. Bendito Dios, te alabo. El Señor, como es Dios, le contesta y le dice, volviéndose a él: quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aleluya. Aquí hay mucho que hablar y poder ir a la historia y poder compartir con muchos que dicen que Pedro fue el que Dios dejó de encargado de la iglesia, que él es el único y que por eso siguen a Pedro, y que fue el primer hombre levantó por allá por una ciudad que se llama Roma y por ahí, pero no quiero meterme mucho ahí. Solamente les digo que no es Pedro, porque si Pedro hubiera sido el elegido para que arreglar las cosas espirituales aquí en la tierra, ¿por qué entonces Jesucristo lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás? ¿Por qué es que le dice: quítate delante de mí, Satanás? Si Pedro era el ungido que Dios iba a usar para traer las buenas nuevas, el único, ¿por qué el Señor lo reprende inmediatamente después de esa conversación? ¿Se ha puesto a pensar que lo que Pedro buscaba era posición en ese momento? No voy a hablar más de Pedro en su vida, porque fue un apóstol y después hizo grandes maravillas, pero en ese momento Pedro estaba muy mal. Estaba pensando en la carne, dirigido por la carne, y no estaba Dios dirigiéndolo. Por eso se puso al frente, se fue a hablar con Jesucristo, queriendo detener que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, cuando era el plan divino de Dios que Cristo fuera a la cruz del Calvario y que muriera y que fuera maltratado, y que los sacerdotes y todos los de en aquellos tiempos, los gobernadores, estuvieran en contra de él. Estaba escrito y tenía que pasar. Pero eso lo entendía un espiritual. Pedro no estaba espiritual. Pedro en ese momento quería guardar una posición terrenal. Por eso el Señor le dice: apártate, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. ¿Me está escuchando? Se le olvida a Pedro la declaración que hizo. Se le olvida a Pedro que el que le reveló quién era Cristo, o quién era el que le preguntaba, era el mismo Dios. Y se le olvidó que con quien estaba hablando era el mero Dios, el Dios viviente. Pero cambia su posición, y muchos ahora cambian de posición. Hablaba con mi esposa un día de estos y veníamos con recuerdos de los lugares donde hemos estado, la iglesia donde hemos trabajado, el ministerio, como el Señor ha hecho maravillas y todo eso. Pero en uno de esos recuerdos que llegamos, me empezó a decir mi esposa de un lugar donde estuvimos, y me comenzó a decir que en la iglesia se hacían muchas actividades de comida para recaudar fondos. Pero me comenzó a decir que entre de las hermanas que estaban en el ministerio de cocina, había una Aleluya. una discordia.
dentro de esa hermandad. Y unas se peleaban por la posición de decir: yo soy la mera cocinera, yo soy la que abro la puerta, nadie me va a quitar esta situación, esta posición. Y se peleaban posiciones dentro del mismo grupo que hacía la comida para recaudar fondos para la iglesia. Cuando me dice mi esposa eso, me acuerdo de Pedro, cómo peleó esa posición con el mismo Jesús para que Jesús no fuera a la cruz. O sea, a Pedro no le importó la posición espiritual del Señor Jesús, porque él quería guardar su posición en cuanto más tiempo pudiera estar seguro en esa posición. Cristo declaró que era necesario que él muriera y que iba a ser maltratado por los escribas y por los sacerdotes, pero Pedro se opone porque Pedro está enfocado en la posición que a él le acaban de dar. Gloria a tu santo nombre. Te alabo, Jesús. Y me recordaba esta conversación con mi esposa, de que el grupo de hermanas o hermanos que estaban encargados de la comida, de la actividad de comida que hacían, ya no les importaba ir al cielo. Lo que les importaba era la posición que cada una tenía. Y si un hermano nuevo quería agregarse al ministerio, ellos no lo aceptaban. Ellos hacían lo imposible para correrlo, para sacarlo, porque ellos tenían su posición. Otras palabras, ya no venían al templo, ya no venían a la iglesia con alegría de adorar a Dios, sino que su alegría era hacer la actividad de comida. Mire, es necesario que paremos un poquito a veces nuestras actividades, que paremos un poquito a veces de las cosas que hay que hacer afuera y enfocarnos un poco en las cosas de Dios. Señor, aleluya. Para que el Señor no te reprenda. Bendito Dios, te alabamos. Es importante, hermano, reconocer entonces a dónde estamos, cómo estamos. Leemos otra vez el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A veces cuidamos más las cosas de la iglesia que nuestra relación con Dios. A veces cuidamos más las cosas materiales que nuestra propia relación con Dios. A Dios no le interesa. Mire, Dios quiere que nosotros estemos en un lugar bonito. Dios quiere que nosotros gocemos de las cosas materiales. Sí, pero es más importante ocuparse de las cosas espirituales. Aleluya. Había un problema con Marta y María. Jesús llega a visitarlas un día y habían cosas que hacer. Me imagino que les han de haber dicho que él iba a llegar. Y Marta estaba muy afanada, poniendo todo en orden, haciendo limpieza, limpiando, haciendo muchas cosas. Y María vino y se sentó con Jesús y empezó a darle atención, a hablar con él, a tener una conversación, a hacer una relación de persona a persona con Jesús. Marta le responde y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado? Y María no hace nada. Bendito Dios. Desde que ha venido está sentada. Y el Señor le contestó y le dijo: María se ha ocupado de algo mejor. Escúchame. Es necesario que nos ocupemos del Señor más que de las cosas que hacemos diariamente. Es necesario que nos ocupemos un poquito más del Señor, de nuestra relación con Dios, que el trabajo que tenemos que hacer a diario.
Le damos mucha prioridad al trabajo. Si no hago esto, me corren. Si no hago lo otro, me corren. Si no hago esto, no pago la renta. Si no hago lo otro, no pago esto. Escucha, cuando olvidas al Dios dador de tu trabajo, tú vas a perder todo. Es necesario que vayamos nuevamente y digamos: Señor, es más importante tener una relación contigo. Es más importante tener un acercamiento más contigo. Es importante que nos acerquemos un poco al Señor. Hoy en día hay ministerios. Podemos hablar de ministerios, qué sé yo, cualquier ministerio. Tal vez usted conoce alguno que hacen 1000 cosas y los líderes andan paseando por Cancún. Ministerios que tienen a todo el mundo ocupado. Aleluya. Pero los líderes están por allá en una vacación en las playas de, no sé, de Miami. Bueno, ahorita no pueden ir porque está el huracán, ¿verdad? Pero andan paseando. Viene un juego por allá de las mundial y allá ve al líder fulano. Ve una reunión de gobiernos y allá está el fulano. Ve otra reunión allá de las Naciones Unidas y allá está el fulano. Ve una reunión de líderes religiosos dentro de la ciudad y allá está el fulano. Santo. Y no predica la palabra, viene con ideas para ayudar a la comunidad y para agarrar fondos. Ahora de eso se encarga solamente. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Se han olvidado de la confesión que hicieron al principio: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora se han ido a buscar cosas materiales, a buscar fondos para esto, fondos para lo otro. Y si soy amigo del gobernador, puedo agarrar esto. Y si soy amigo del alcalde, puedo agarrar lo otro. Y si soy amigo del presidente, mucho que mejor. Escúchame. Olvídate del amigo del alcalde. Olvídate del gobernador. Olvídate del que está ahí a un lado en la ciudad. Preséntate a Cristo y Él te va a dar lo que necesitas. Se olvidaron de la relación con Dios y quieren relación con todo el mundo, pero menos con Dios. Y la vez pasada hablábamos ya que ahora ya no quieren un carrito como que yo ando, ahora andan un carro de lujo. Y no pueden subir a un hermano porque se lo va a ensuciar. Entonces, ¿a dónde está la unción? En una ocasión yo tenía una necesidad muy grande espiritual. Y fui a una iglesia donde había un varón que me habían hablado muy bien y yo dije quisiera hablar con él para pedirle algún consejo. Y cuando llego y me presento al primer líder que encuentro, me dijo: ve a la oficina a hacer una cita. Y fui a la oficina a hacer una cita y me dijo: para que usted pueda hablar con el pastor, tiene que esperarse 2 años porque el pastor es muy ocupado. Y yo me pregunto entonces, ¿a dónde está la unción? ¿A dónde está el llamado? La posición que el Señor le dio cuando hubo el llamado. No era para que atendiera a las ovejas. No era para que trajera una palabra de aliento a alguien que pudiera buscarle. Pero me dijo: no, ahora mismo está en África. Y después que venga de África va para el oriente. Y después del oriente va aquí y allá. O sea, atendió todos los negocios terrenales. Y el negocio que Dios lo había enviado, no lo atendió. Y yo no quiero decir que yo era importante, no quiero sonar como aquel hombre, el jefe del ejército, ¿se acuerda? Pero me di cuenta que era intocable, era imposible yo hablar con aquella persona. Cuidaba posiciones terrenales y se olvidó del llamado que se le hizo al principio. Es importante, hermanos, que vayamos otra vez a la senda antigua, dice
la palabra y que podamos recordar de dónde nos llamó el Señor, qué nos dio el Señor, por qué nos ha llamado el Aleluya. Señor, a qué, cuándo te llamó, qué te dio, por qué te lo Bendito dio. Dios, te alabamos. ¿Por qué el Señor le habló a Pedro de esa manera? Porque a Pedro el Padre se le había revelado. Por eso el Señor viene y habla directamente con él y le dice: Pedro, Simón, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Escúchame, usted está aquí porque el Padre reveló que viniera. Ustedes pertenecen a una iglesia porque el Padre le reveló a usted. Necesita usted salvación. Bendito Dios. Pero se nos olvida a veces que por misericordia somos creyentes, que por misericordia somos salvos, y ahora peleamos posiciones terrenales. Se nos olvida que por misericordia el Señor nos tiene todavía aquí de pie, y somos, hermano, bendecidos por Él, por pura misericordia. Aleluya. Muchos grandes ministros, grandes hombres que Dios llamó, y usted los va a buscar ahora. Ahora tienen posiciones en una oficina del gobierno. Hombres que Dios pudo hacer milagros, grandes cosas con ellos, y ahora andan peleando por una posición en el gobierno. Y ya no predican la palabra, y ya se olvidaron del que los llamó. Hacen mil cosas, pero no le sirven a Dios, se sirven a sí mismos. Y hay muchos grandes que tienen lugares grandes con una multitud, pero no le sirven a Dios, se sirven a sí mismos. Y no le vaya a tocar su nido, porque lo sacan a garrotazos. Es necesario que, hermanos, podamos volver otra vez y pensar: ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Por qué me llamó el Señor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Los grandes ya no le sirven a Dios, los grandes se sirven a sí mismos. A eso le dice el Señor ahora: quítate de mí, Satanás, quítate delante de mí, Satanás, porque me estorbas, me eres tropiezo, le dijo a Pedro. Apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. A esos grandes que se mueven grandes, a esos grandes que ya no miran al pueblo, a esos grandes que ya no pueden llegar a la iglesia si no van con un grupo de guardaespaldas, a esos grandes que ya no pueden caminar solos. Aleluya. ¡Qué grandes ni qué nada son! Deberían de ser siervos humildes. Deberían de ser siervos que sirven a Dios, que le sirven a la gente. Si ellos fueran gente humilde, le sirvieran al pueblo y no tuvieran necesidad de andar con guardaespaldas. Pero ahora cambiaron la gloria de Dios por una posición. A esos grandotes Dios les dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ya no le sirven a Dios, se sirven a sí mismos. Ya no se ponen ropa barata, ahora se ponen ropa de 1000 por arriba, de miles. Ya no le sirven a Dios. Es necesario, hermano, que volvamos a la senda antigua. Es necesario que vayamos y que meditemos un poco. Meditemos un poco. Que meditemos a dónde estamos, hasta dónde hemos llegado. Estos son mensajes, no son para traer mucha gente, no aglomera mucha gente. Son mensajes, hermanos, que necesitamos escuchar para que vayamos a la senda antigua, para que regresemos a servirle a Dios, para que regresemos y le demos la gloria al Señor. Quítate de mí,
de delante de mí, Satanás. A todos esos que se suben mucho, que se subleman mucho. Ya Cristo no tiene mucha importancia en sus vidas. Ahora son grandezas. Ahora las reuniones de ellos no son con el oyente que está ahí abajo escuchándole. Ahora ellos no pueden unirse, no pueden escucharle a aquel. Ahora es con la reunión con el grandote, con el jefe de allá, con el otro jefe, con el otro jefe. Y ahora el pueblo es ignorado. Porque estos hombres se olvidaron de la gloria de Dios y se posicionaron en las posiciones terrenales y buscan las cosas terrenales. Aleluya. Colosenses, ya lo leímos, verso 1, capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Ya Cristo es segunda plana. Ya no es fama Cristo en sus vidas. Ya no es el número uno Cristo en sus vidas. Hablan de Cristo porque hacen dinero. Hablan de Cristo porque lo sigue la gente. Hablan de Cristo porque agarran fama. Pero Cristo ya no es adorado. Y contra eso el Señor le dice: apártate de delante de mí, Satanás. ¿Dónde estamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? ¿Se nos ha olvidado? ¿O vamos a la senda antigua? ¿Por qué no te pones de pie? Le alabamos a Dios. ¿Por qué no le alabamos a Dios? Dale la gloria. Dile: Señor, gracias. Dile: Señor, gracias por hablarme. Gracias, Señor, por darme palabra. Señor, gracias por haberme alertado. Gracias, Señor, por tocar, Señor, la alarma en mi vida, la alarma espiritual. Dile: Señor, Señor, gracias porque pareciera que había perdido la brújula, Señor. Había perdido el GPS, Señor, y andaba caminando diferente. Pero yo, Señor, he creído que tú eres el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Yo he creído que tú eres Cristo, como la confesión que hizo Pedro al principio. Señor, y yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso, Señor, te alabo y te adoro, te glorifico, Señor. Dile: Señor, yo no quiero ser reprendido como tú reprendiste a Pedro. Yo no quiero ser, Señor, llamado Satanás como tú le dijiste a Pedro. Yo quiero, Señor, abrir el camino para que vengan a ti, para que las almas se salven. Dile: Señor, gracias por tocarme, gracias por llamarme, gracias por hablarme, Señor. Dile: Señor, gracias por el amor que tú tienes para mí. Gracias por haber ido a la cruz del Calvario. Señor, gracias por ese milagro que hiciste en nuestras vidas, estando nosotros muertos en nuestros delitos. Tú, Señor, fuiste a la cruz y moriste para salvarnos. Gracias por la salvación de mi alma. Dile: Señor, ahí donde estás, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Entra, Señor, en mí, vive en mí, Señor. Quiero ser una nueva criatura. Señor Jesucristo, te alabo. Dígale: Señor Jesucristo, te agradezco, Señor, por haber ido a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga.